Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a nuevo video con información de espectáculos. Soy Alejandro Zúñiga y les doy la más cordial de las bienvenidas. Bienvenidos a todos los que están empezándose a conectar, a los que nos están viendo grabados. Venga. Estamos listos para la información del entretenimiento. Estamos a través de YouTube, a través de Alejandro Zúñiga en vivo. Estamos a través de Facebook en Alejandro Zúñiga. Son los dos espacios donde nos pueden seguir. Son los dos espacios donde se pueden conectar con nosotros. Nos pueden enviar estrellas, nos pueden enviar super chat, si así lo deciden, si quieren apoyarnos, nos pueden dar el me gusta. Ya saben que hay muchas formas de apoyar a este programa. Y bueno, producer Jesús Ibarra, ¿ya vieron tu manita por ahí? ¿Cómo estás? Bueno, pues yo estoy muy bien, saludando, aunque sea con la manita, ¿no? Mientras transcurre la música, que qué padre está. Muchas gracias por acompañarnos viernes 24 de septiembre y que se nos está acabando la semana y acá en Juárez estamos de fiesta, estamos de feria, empezó ayer después de varios meses, muchísimos. Pues mira, ¿cuánto llevamos de pandemia y que no había conciertos, no hay obras de teatro? Es los primeros eventos públicos que se hacen en nuestra ciudad, lo cual nos tiene contentos porque mira, hay tanta gente, yo sé de gente que evidentemente había perdido mucho dinero, no empresarios, sino los que ponen sus puestos. O sea, esto le da oportunidad de trabajo a mucha gente. Pues es que hay gente que vive de eso, ¿no? De que exacto. Si viene la feria, pues voy y vendo mis mangos con chile, mis monitos, mis serpentinas. Sí, todas sus cosas. Bueno, todo esto les afectó muchísimo a estas personas. Y yo sé de uno que se va a ir a ver a La Josa en la noche. ¿Quién será? ¿Quién será? Prefiero ser su amante. Ya, con eso ya lo dijiste todo. Bienvenidos. Vamos a darle esta primera hora. Y luego ya vemos qué pasa en la segunda, ¿no? Oye, sí, quiero mandarle un saludo a mi primita Sol, que está cumpliendo años y sé que a veces ve el programa, muchas veces está al pendiente del programa, me comenta, ay, vi tu programa, ahí los vi, que no sé qué. Pues le mando un beso enorme. ¿Quién es? Mía. Sol. Cumple 13 añitos. Y bueno, le mando un beso enorme. Al ratito le voy a llevar su regalo y le mando un abrazo. ¿Cómo de que no? Pues muchas felicidades a Sol, qué bonita. Sí, pues bueno, vamos a empezar con la información, vamos a empezar con el resultado de la encuesta, porque hubo pregunta. ¿Quién ha sido la mejor productora que ha tenido el programa hoy? Carla Estrada, Carmen Armendáriz, Magda Rodríguez, que en paz descanse, o su hermana Andrea Rodríguez, que actualmente está de productora. Es correcto, ajá, son las 4 mujeres que han producido, que tú te acuerdas que ha habido momentos donde dicen, ¿y por qué no produce Legarreta, no, Andrea? Que tantas decisiones toma y que lleva tantos años ahí, que seguramente tiene muchos conocimientos de la práctica, al final de cuentas, tanto tiempo sabe, yo creo lo que funciona o no, pero todavía no ha llegado esa oportunidad, porque yo creo que el día que llegue, no solamente tendría que ser tendría que dejar la conducción. El día que llegue va a haber un solo conductor porque Andrea corre a todos. Nos corre a todos. Y bueno, la gran ganadora fue Carla Estrada, que arrasó con el 55%. Ganó Carla Estrada y todos perdimos. Porque qué programa. ¿Por qué? Pues porque qué mafufa. Bueno, Carla Estrada no. No, el de Carla Estrada creo serio. Que le puso un poco de seriedad, ¿no? Sí, Carla le dio mucha oportunidad a muchos doctores, a muchos especialistas, a muchos psicólogos. Bueno, retiro lo dicho, las últimas 2 personas que han estado son las que sí perdimos. Carmen Armendáriz también no metía tanto juego, o sea, metía más contenido. No era Chabelo, era cosa seria, somos adultos. Y en el caso de Magda, pues ya sabíamos un poco su estilo que venía de TV Azteca, ¿no? Sabadazo. Un estilo muy de papelito, muy de fiesta, muy pastelazo, ¿no? Ajá, y de mentiras, ¿no? De muchos montajes, muchas farsas, muchas cosas arregladas. Ese era el estilo de Magda que finalmente le aprendió a Andrea. Pues Andrea era su mano derecha. Era su mano derecha durante todo ese tiempo, así que no hay tanta diferencia en cuestión de creatividad, ¿no? Bueno, vamos a los números. 28% segundo lugar, Carmen Armendáriz. Tercer lugar,
Magda Rodríguez 15% y un horroroso cuarto lugar, Andrea Rodríguez 2%. 2%. O sea, la gente no la ubica todavía, pero para nada. Más de 7,000 votos. Ajá. Pues bueno, Andrea finalmente es la creadora de Las Estrellas Bailan en Hoy. Sí, de lo que últimamente ha resucitado un poco a los programas matutinos, ¿no? Sí. Que después Venga la Alegría sacó los suyos, pero que dicen que fueron primero, que fue primero la gallina o el huevo. El que sea, hombre, esos programas pues sí, son básicos, vienen desde los años 60, 70, claro, cuando inició la televisión, ¿no? Y eran novedad. Por supuesto. Ahorita pues ya cuál novedad. Ahora es solamente, el chiste es meter un reality dentro de un programa que dura 3 o 5 horas como Venga la Alegría. Rellenar y bueno, pues les funcionó. Dice Consuelo Osorio que Carmen Armendáriz, porque ella ha sido la única que se ponía en su lugar a las dos brujas de Galilea y Andrea y no las dejaba que se subieran a las barbas. Es cierto. Eso tienen razón. Es la única que realmente ha mandado como productora. Porque de hecho los caballeros también se han dejado manipular en su momento por ellas, ¿no? Se le cuadraban a Carmen, ¿no? Sí, Carmen es muy estricta, tiene modos un poco complicados, ¿no? Ajá. ¿Te acuerdas? Mira, dice Flamuno, Carmen Armendáriz, lo bueno. Ella fue la que introdujo a los juegos matutinos, ¿ok? Y lo malo, a veces sobreexplotaba éxitos como al personaje de la Wanda, que era el papirrín, ¿no? Ajá. Y lo metía en todas las secciones posibles. Okay. Ah, es que nos dijo lo bueno y lo malo de cada una. Está padre. Mira. Mira, Carles, gracias. ¿Quién es? Flamuno se llama. Ok. De Carla Estrada, lo bueno. Los mejores especialistas y colaboradores han sido en su etapa. Lo coincido, que decías. Sí. Lo malo, quiso intelectualizar y hacer sofisticado el programa cuando es un programa popular. Ok. Sí. Magda Rodríguez. Okay. Lo bueno. Nada. Siguiente nota. Lo bueno, el chisme, lo más actual y polémico lo tenía en exclusiva en el foro. Lo malo, ella se fue al otro extremo en lo que hizo Carla Estrada, acorrientó el programa que parecía multimedios. Okay. Sí, como que no, un punto medio. Bueno, tienes razón, oye, sabe mucho. Sí, sabe mucho. Gracias, Lamuno. Gracias, experto en televisión. Andrea Rodríguez. Lo bueno, introdujo los mini realities a los matutinos. Lo malo, el programa es un somnífero. Sin el concurso de Las Estrellas Bailan en Hoy. Sí, como que descuidan todo lo demás, como que se enfocan mucho en el reality, toda la producción para esa hora, pero y todo lo demás, Andrea. ¿Qué onda? ¿Qué pasa, no? ¿Qué pasa? Pues sí. Bueno, muchísimas gracias a todos sus comentarios, su entusiasmo y sobre todo, pues sus ganas de participar en estas encuestas. Al ratito ponemos una que nos sugirieron ayer, que va a estar buenísima. ¡Arriba los faranduleros! ¿Cómo de que no? Claro que sí, arriba la comunidad farandulera más bonita del YouTube y Internet. ¿Cuántos? Me gusta llevamos, a ver, quiero ver esto. En este momento llevamos, Alex, 134 likes. Se puede más, Se puede más. Siempre se puede más. Siempre se puede ir más arriba. Y ustedes nos ayudan para eso. Así que venga. Para arriba, ¿no? Venga la alegría y venga ese dedito arriba, ¿cómo no? Sí. Bueno, ¿qué más? Saludemos. Pues saludemos. No puedo saludar primero porque está puesto ahí el link de la segunda hora, pero no sé quién es. Pero bueno, Abdel de la Rosa dice buenas tardes. Esther Gómez, Nati Pech, Daniel Esteban, Isabel Jarero, Víctor Ortiz, Miriam Alfaro, la psicóloga Itzayana, creo que es de Chiapas la psicóloga. Ajá. Miriam Alfaro, dicen los amo, muchas gracias Miriam. Así es de Chiapas, la psicóloga Miriam Alfaro otra vez, hace días que no los veo en vivo, pero no me los pierdo grabados, los amo, dice Miriam. Gracias, Miriam. Corazoncita Full, Elida Martínez, Miguel Ángel Maldonado, ¿dónde andabas, muchacho? Esther Gómez, otra vez te saludo, Isela Rodríguez, Adela Reyes, Maurita Albores, Rita Morales, Zaida Selene, Silvia Jolapa, desde Chalco, Estado de México, los veo siempre, dice Silvia. Bueno, ahorita seguimos saludando. Marta Lancaster dice, buenos días, mi hermoso desierto, desde mi hermoso desierto, Lancaster, California. ¡Ea! Bueno, vamos a los premios Billboard que se realizaron anoche.
en los Estados Unidos, es que regresa ya, ahorita hablamos de la feria, regresan los premios, ya la gente mucho más cercana, ¿no? Sí. O sea, porque hubo unos premios donde todo el mundo estaba alejado. Todo ha sido virtual, del TV y novelas aquí en México. Ay, horribles los TV y novelas. Sí, que bueno, pues podemos echarle la culpa a la sana distancia y a lo virtual, pero bueno. Pero en realidad siempre antes de la pandemia también eran malones. Entonces ahora, pues ya, se retomaron, hubo varias cosas que comentar de los premios Billboard, por ejemplo, este homenaje que le hacen estas 3 grandes cantantes mexicanas a Juan Gabriel. Le hicieron homenaje estando ahí la familia presente, estaba el heredero ahí sentado junto con su esposa, estaba Iván con ¿cómo se llama la esposa? Es una turca o... Ay, pero ¿cómo se llama? Pues no me acuerdo. No me acuerdo, yo también. ¿Alguien se acuerda del nombre de la nuera de Juan Gabriel? Bueno, pues ahí que estaban no la quería, los dos. ¿No? Dicen. Ahí estaban los dos sentados, estaban otros de los hijos de Juan Gabriel, creo que andaba el abogado, Guillermo Pous. Sí. Ajá. Y bueno, cantaron Ana Bárbara, Guadalupe Pineda y por supuesto Yuri, ¿no? Ahí estaban cantando un popurrí. La verdad es que fue una presentación, creo yo, muy bien lograda. Mira, si Ana Bárbara se hubiera vestido de verde, ahí está la bandera mexicana. Oye, sí es cierto. Un homenaje muy digno, siento yo. O sea, no, pues es que quien está cantando sus grandes voces mostradas ahí. O sea, realmente lo hicieron muy bien. Ana Bárbara rompió en llanto, no sé si quería llamar la atención o no sé, pero o sea, se vio un poquito exagerada. Y las otras le dijeron, bájale mi reina, que acá estamos dos, nos está robando la cámara. Exacto, no venimos a llorar, venimos a cantar, ¿no? Entonces Ana Bárbara como que perdí un poco ahí el control, no sé, a mí no me encantó eso. Las otras 2 mujeres muy contenidas, muy bien, muy profesionales, oye, ¿no? Pues es que Yuri, Guadalupe Pineda. Oye, que Yuri está pasando por un problema de salud bien fuerte. Y se notó jamás. Jamás, pero está pasando por un momento durísimo la jarocha, le diagnosticaron una enfermedad después de lo del COVID. Simón se llama la... Simonet. Simonet, ok. Después de lo del COVID, a Yuri le diagnosticaron una enfermedad relacionada con la presión arterial. Precuela, ¿no? O sea, después secuela. Ajá. Y realmente pues la ha pasado muy mal, o sea, hay momentos donde tiene muchos ataques de ansiedad, donde no ha podido grabar cosas, no ha podido cantar, no ha podido bailar. A mí me sorprendió verla ahí absolutamente entera, la voz igual que siempre. Qué profesional. Y Lupita Pineda, bueno. Qué no, Guadalupe Pineda siempre también. Guadalupe Pineda yo creo que nunca en su vida ha desafinado, ¿no? No, canta perfecto la señora. Canta espectacular como en el primer disco. Ajá. Yuri es una excelente cantante, la amo, dice Víctor Ortiz. La verdad, muy bien por ella y sobre todo qué profesionalismo está demostrando al ir a plantarse en un escenario y cantar como lo hizo. Eso es de lo mejor del y de lo peor, Billboard. ¿Quieres saber qué es? Dice Princesa Susi, no me gustaron los berridos de la hija de Jenny Rivera. Ay, la Chiquis, sí, la Chiquis estuvo ahí, qué horror. Pero bueno, o sea, pasamos del cielo al infierno, literal. ¿Y qué tal Bad Bunny, que se tomó su foto con mi Paquita, la del barrio? Que también lloró mi Paquita, si no, no sería ¿cuánto Paquita? mide Bad Bunny? Que al de está alto, o que oía que chaparrita, ¿no? Ajá, pues yo creo que él es muy, muy alto, ¿no? O sea, mira nomás. Y que le dijo que era un inútil. Le dijo que era un inútil. Todavía que le llevó el micrófono. ¿No? Y le dijo, este es un inútil. Eres un inútil. Pero luego ya le dio las gracias. Y esta foto se volvió súper viral. Pues porque imagínate, o sea, Bad Bunny, que es uno de los cantantes más importantes en este momento de la industria, con nuestra leyenda Paquita, la del barrio. Paquita, la del barrio. Es una leyenda, ¿eh? No, ¿cómo no? Es una leyenda esa también señora. Otra que jamás ha perdido la voz y el estilo, ¿no? Una señorona. Que por cierto, Bad Bunny va a estar en Narcos, que ya se va a estrenar. Ah, sí, ¿verdad? No sé si Paquita, porque Paquita ya estuvo en la de Narcos Colombia o algo así. Sí. Cantando, obviamente. Y bueno, William Levy y Elizabeth, su mujer, fueron también de las parejas que más llamaron la atención. Primeramente por los outfits, porque se veía muy guapa ella. Sí. Y él también un galanazo, ¿no? Es en este momento uno de los galanes de Telemundo. Y pues ahí estuvo junto con su mujer, como estamos viendo en la pantalla. ¿Y qué crees? Que mira, no es por lioso, no es por ya sabes,
Sí, no. No eres porlioso. ¿No? Había 2 ex mujeres ahí más de William. Se le juntó Jacqueline Bracamontes y Maite Perroni. Estaban en la misma fiesta. Sí. Pues sí, pues yo creo que hasta más si le buscas. No fue Carla Estrada porque ya serían 4. A ver, ¿quiénes fueron? ¿La Chiquis? No tuvo. Ay. Oye, y luego este momentazo. El momento de la noche, ¿no? Este es el momento que más ha generado controversia porque llega la pareja del año, ¿no? Llega Belinda con Nodal, ella espectacular, mujerón. No, increíblemente bella Belinda. Y de repente saluda muy encantadora, porque la verdad es que Belinda en los últimos años ha estado encantadora, ¿eh? Ajá. Hay que decirlo. En un tiempo como que la fama la aturdió y los chismes y medio se ponía difícil, pero de unos años para acá... Pues es que eran puros ataques, ¿no? Que si desfalcaste a no sé quién, que si le quitaste en la lana a que si dejaste en la ruina. Estaba harto de los medios. Pues sí, puros ataques. Y ahora es un Y ahora que si bombón. le vas a dejar la ruina, no. Pues llega, ¿no? Llega Belinda, saluda al conductor, muy amable, lo saluda de beso, lo saluda como si lo conociera. Y entonces lo que se vuelve ahí nota fue la cara del Nodal. ¿Qué pasó? Me están rayando mis esa cara como de por qué lo estás abrazando, ¿no? Sí. Sabes que yo lo vi y luego dije, ay, habré visto bien. Y luego lo volví a ver. A poner. Y dije, ay, no, otra vez. Y ya la tercera dije, no, sí le hizo Y caras. Ahorita que me lo contaste, yo dije, ¿a poco? Hasta que dije, mira, ya salió nota, sí estabas en lo cierto. Ajá, sí. Y, o sea, fueron muchos los que se dieron cuenta que Nodal como que no reaccionó del todo bien. Ahora, fíjate que yo lo que veía ahí, perdón, con toda paz, porque Nodal me parece un tipo talentoso y que en su ramo lo está haciendo muy bien. Y sus canciones me gustan mucho y las pongo ahí en el Spotify a todo lo que da. Pero yo sí creo, ya cuando los vi en la entrega de premios, no sé, sentí un poco dispareja la pareja. O sea, la sentía a ella mucho más mujer. Más vivida, ¿no? Más vivida, más... Sí, como que no me la imagino con un chamaquillo, o sea, y ahí está demostrando él la inmadurez. Porque estás de acuerdo que pudo haber sido súper amable con el conductor. Sí, no fue nada amable. No, ajá, porque de hecho respondió como muy parco, no sé. A mí no me gustó como le contestó él al reportero. Y eso ahí te está demostrando que no es maduro. ¿No? Ya lo habíamos dicho. No es Maduro ni Chávez. Ya lo habíamos dicho con con Lupillo Rivera. Tampoco se portó con la declaración que le dio en contra de Lupillo. Pero tampoco le lleva tantos años, ¿no? Como 10. A Belinda. 10. 10 años le lleva a Belinda. Sí. Eso me hace que menos, pero bueno. No, son 10. Te lo juro, no se miente. Ahorita nos van a decir que 30 aquí en el chat, vas a ver. No, son 10 años. Lo que pasa es que, pues sí. Belinda, ¿a qué edad empezó la carrera? Belinda tiene 30 y tantos años, pero tiene 30 de carrera, casi. Pues sí, porque ¿no? es empezó muy chiquita. Entonces, pues tiene toda la vida de su viejo lobo de mar, aunque esté joven, ¿no? Claro. Y entonces ella es encantadora, sabe ser estrella. Y él siento que no sabe ser todavía una estrella. Pues no le falta. A ella le preguntaron que si qué opinaba de la música latina y bueno, se soltó un rollo ahí encantador de que la música latina nos mantiene vivos y ya sabes, la alegría y no sé qué. Le hubieran preguntado a Nodal y pues... ¿Me puedes repetir la pregunta? ¿Qué pasó? Sí, no. Mejor te canto. Qué bien se veía Belinda, la verdad, en todos los sentidos. O sea, me encantó verla así, me parece que está en un gran momento. Pero Nodal, pues sí, nos demostró una vez más que no. Tiene 32, dice Horacio. Sí, y el 22. Y el 22. Uh-huh. Belinda debutó como cantante en el 2000, dice Abdel. ¿A poco? A los 10 años. Él es del 99 y ella del 89, dice Astrid. Ya ves. Nodal parece que fue a pedir limosna, dice Galleta de No exageres, siempre trae ropa de marca. Ya no quiero saber cuánto costaba lo que traía. No, siempre trae buena ropa. No, pues imagínate. No. Pero la personalidad, a eso es a lo que me refiero más que nada, ¿no? A la personalidad arrolladora de su mujer que está al lado y a la personalidad de él como un poco queriéndose esconder, un poco, no sé, haciéndose un poco chiquito, ¿no? Desde que va llegando, no sé, no lo siento tan plantado. Y siento que no es la edad,
Porque hay chavos de 20 años que ya la están rompiendo y una seguridad. Maluma, yo nunca le noté que era tan jovencito cuando empezó, porque se veía muy seguro, ¿no? Pues sí, es como un poco lo de Yuridia, ¿no? Ajá, exacto. Que también es tímida y no se le ha quitado. Pues sí, no sé si porque... También es de Sonora, ¿no? ¿Quién? ¿Nodal? Nodal. Creo que de Caborca, del norte. Ujú. Yuridia es de Hermosillo, aunque se fue a vivir a Estados Unidos, a la Phoenix o a Tucson, no me acuerdo. Cristian, que se quede con Ángel Aguilar, dice Princesa. Pues hace más pareja con ella, ¿no? Ella que tiene 17, por ahí, ¿no? Más o menos. Dice Norma Andrea, hola Norma Andrea, dice 10 años de experiencia, vida, mañas, hace la diferencia con Nodal, aún es muy joven que no sabe manejar el éxito. No lo sabe manejar, ¿eh? No se notó algo raro ahí, la pareja no... O sea, porque en las redes sociales es otra cosa, en las redes sociales ella no está tan producida. ¿Y no será que es celoso compulsivo así de... Pues no lo de dudes. que te quiero... Que no mires a nadie porque hay unos que... Pues sí, y tiene que entender, y a lo mejor ahí va a ser un punto de quiebre, ¿eh? Porque Que tiene es que una entender estrellota que ella ya es una estrella. Que cuando llegan, o sea, sí lo voltean a ver, pero las miradas son sobre ella. Claro. Que Hombres y mujeres, ¿no? Pues prácticamente cuando ella ya era una estrella, cuando estaban haciendo una estrella, él estaba naciendo. O sea, de ahí. Ella ya estaba empezando en la novela, ¿no? En cómplices. Ajá, a los 10. Y él estaban haciendo. Sí. Eso es por eso, ahí es el camino andado, ¿no? Pues sí. Uh-huh. Así es, Maluma es mejor que el anciano de Luis Miguel, dice Princesa. Ay, el anciano. Bueno, primero, no es anciano. Segundo, la voz de Luis Miguel, perdón, no se da en maceta, ¿no? Pues no, sí. no, Bueno. esa voz es privilegiada. El 8 de octubre, Ángela Aguilar cumple 18, nos dice Princesita. Ah, miren, estoy Cascarita viendo, de ya ando nuez. muy bien en las edades. Ando yo con el dato exacto, como de que no, con mucho gusto. Lo bueno es que ya va a cumplir 18 y ya no tiene que pedirle permiso a don Pepe, ¿no? Ahí está, yo creo que Pepe sí va a estar ahí encima de ella siempre, ¿no? De, a ver, ¿qué está haciendo mija? ¿Y cómo de que no? Él es sumamente celoso, él mismo lo ha dicho, dice Mía Turriza. Ahí Uy, está. no, pues mala tarde, Nodal. Porque andas con una de las mujeres más bonitas y deseadas del mundo del entretenimiento. ¿Cómo te lo explico? Le benefició la pandemia, ¿no? Pues, Tráete nadie la ve. Tráete las lentejas de la casa de los famosos para explicarle paso a paso. Bueno, ahí habrá que ver cómo se comporta Belinda, ¿no? Pues sí. Si Pero le hace Belinda tiene caso. su carácter. Exacto, a eso me refiero. Si le va a hacer caso o si va a seguir con su vida, pues como siempre, ¿no? Claro, muy mal, Nodal, muy mal. El momentazo de la noche. Sí, muy mal momento para él. Y pues ella como ganando como siempre decimos, Que ¿no? es Chano Jurado, dicen el conductor que estaba ahí. Claro, por eso lo ubicó, por supuesto. Yo como que en la mañana dije, ay, como que este lo conozco. ¿Saben hoy, no? Ya lo ubiqué. Por eso ella lo reconoció súper bien, pues es mexicano. Pues sí. Maluma ya quisiera tener la voz de Luis Miguel, dice Yamilet Ramón. Pues sí. Maluma Nodal. Todos quisieran tener, yo creo que la mejor voz, el ¿no? único es el Potrillo, el que no quisiera tener la voz, ni Cristian, porque ellos tienen su propia voz y su propio estilo, ¿no? Y que son grandes. Cristian Sí, canta sí, espectacular también. Oye, vamos con Rocío Sánchez Azuara. Y es que Rocío Sánchez Azuara ha dado unas declaraciones pues que llaman mucho la atención y sobre todo pues hacen preguntarnos si lo que está diciendo es la mera verdad o la mera mentira o cómo les parece a ustedes. Y es que Rocío, ante el gran éxito que ha tenido su programa por Imagen Televisión, dice la revista TV y Novelas, poco a poco ha ido dejando atrás el trago amargo, por supuesto, sobre lo de su hija y muchas situaciones que le han pasado. Pese a ello, no ha faltado quien la critique acusándola de presentar casos falsos y actores en su programa. Señalamientos que dice ella son absolutamente falsos, ya que a través de la entrevista que dio a TV y Novelas da una declaración diciendo que sus casos son 100% reales, que nunca hay mentiras, ¿ok? Que todos son reales. Que todos son reales. Entonces el del tipo que se enamora de su refrigerador, ¿es real? Bueno. O sea, ¿a poco hay ese tema? No, pues bueno, de ese tipo, Alex. Ok. Y tiene una relación gay con su lavador. Sí, la verdad es que, miren, a mí me parece que es muy osado de parte de Rocío Rocío decir esto.
afirmar algo con grandes tamaños y con gran valentía, algo que todos sabemos que es mentira, Rick. Esto es falso, Rick. ¿Estás de acuerdo? ¿Por qué, Rick? Ay, luego te lo explico. Okay. Ahí explíquenselo en el chat al producer. Y entonces, así parece, ¿no? Ajá. O sea, no, Rocío. Puedes defenderte con muchas cuestiones de la calidad de producción, el contenido, no sé. Hay miles de puntos a tu favor, pero no los casos reales. O sea, porque además la gente que lo demostró con capturas de pantalla de otros programas, o sea, hay pruebas, hay capturas de WhatsApp donde invitan a gente de te pago, creo que son 1,000 pesitos. Que si ya estuvieron en Caso Cerrado, Ajá. que si ya estuvieron en Rocío contigo, acércate a Rocío. Llamándose diferente. Con Laura, hasta con Carmelita, hasta las mejores familias, ¿no? Sí, o sea, mira, Marta Susana, cuando estuvo en Univisión, ella tenía de productor a su hijo, justamente para que no le pasara eso. Sí. Pero un día le pasó. Un día llegó alguien que era caso falso y ella lo evidenció al aire. Empezó a preguntarles datos a las dos personas por separado y resulta que no se era un matrimonio y no sabían las cosas. Entonces, Marta Susana, aún cuando su hijo era el productor, pues ella fue bastante honesta. Entonces, yo sí creo que Rocío, perdón, no nos puede querer engañar así. Porque en realidad esos casos de reales no tienen nada. No tienen nada. Pero ella dice que sí. Bueno. ¿Cómo ven? Dice la única fama que tiene ahora es negativa, mamá chismosa. ¿De qué hablamos, mamá chismosa? Mira, Isaac Pacheco nos envía 50 estrellas en Facebook y nos dice: Alexito, hasta ahora puedo verte en vivo. ¿Podrías hacer un ranking de las telenovelas de Vero o Lucía o un versus para ver cuál es mejor? Estaría genial, Okay. Genial para el canal de telenovelas. Dicen aquí, ¿por qué no eres un producer normal? Te dicen a ti, producer. ¿Por qué? ¿Qué hice? ¿Qué dije? ¿Qué pasó? ¿Qué me perdí? Dice Flori Cupú: la verdad yo no he visto el programa de Rocío, pero la que sí es que mi hermana y me dijo que definitivamente ya le dejó de gustar en este programa Rocío, ya que se ve falso y ella se porta prepotente. A lo mejor ella cree que son falsos, que son reales, dice Hotel Sábalos. Ay, ¿cómo? Ay, con tantos años y un colmillote de talk show. Oye, si lo notamos nosotros ser. Aquí en la distancia, cuando ay, señorita, no, es Rocío. Uno aquí hasta con el déficit de atención y aún captamos. Pero aparte de los temas, desde los temas. Pues sí. ¿No? Como le dijo el otro día a Omar Chaparro a Jordi, le dijo: soy disperso, no lentejo. Pues, dice, que lo de Rick parece falso, es súper popular en las redes, dice Horacio. No lo he visto. Una compañera de trabajo me platicó que sus papás habían participado con Rocío en su programa. Si había pelea y golpes, el pago era más, dice Lilia Alvarado. Ok, fíjate qué fácil. Lanzamos la nota y hay testimonios en una comunidad como esta, en este momento en vivo, de testimonios de yo conozco a fulano de tal que fingió tal. Y esto, o sea, fíjate nada más qué fácil es. O sea, rapidito llega la información a tus manos. Digo, si todavía fueran con el mismo caso, al caso cerrado, con Rocío, pues dices, bueno, pues lo está repitiendo, ¿no? Lo está contando 2 veces. Pero no, en un programa van y dicen que se enamoraron de su abuelita y acá con Rocío vienen que no tienen abuela. Que no tiene abuela y que, exacto, que su esposo le puso el cuerno. Pues, bueno, pues ahí ya se nota que son falsísimos, ¿no? Dice Jesús Limón que Rocío le ganó el miércoles al extremo en rating. No, pues si el rating le va bien. El asunto está en que no nos mientan por convivir, muchachos. ¿No? Exacto. No mentir por convivir. Dice, estos sí son realmente falsos, dice Juan Carlos Ibarra. En Rocío no se permiten golpes, dice Víctor. En la televisión en general hace mucho que no se permiten golpes, como que fue una moda de los principios de 2000, finales de 90, ¿no? Sobre todo con Laura. Con Laura y con las mejores familias y empezaron con Jerry y Spring, no sé qué, en Estados Unidos. Sí. Y después hasta Cristina lo permitía, cosa sí. que eso le restó mucha credibilidad a Cristina. Sí, porque Cristina llevaba una línea muy padre. Ajá. Falso igual que caso cerrado, dice psicóloga Itzayana. Pues parece que todos los talk shows, ¿no? Parece que es muy complicado conseguir panelistas y que por lo tanto pues tienen que recurrir a casos falsos, ¿no? Pues sí. Actuados, digamos. Pues sí. O sea,
la historia puede ser real, pero la está actuando alguien. pero el que lo vivió no es el que está ahí. A lo mejor a eso se refiere Rocío, ¿no? El caso es real, pero alguien lo está actuando, ¿no? Pues no creo que se haya referido. En lugar de poner a esta señora que sí le pasó, pero no es tan carismática en la televisión, pues me traigo una actriz y lo va a interpretar de maravilla, ¿no? Exacto. Oye, no me acordaba que tenemos una llamada sorpresa. ¿A poco? No me acordaba que lo había agendado. Bueno, síguele, producer, y ahí voy a recibir la llamada. Ya ¿Quién ve en el 2021 ese tipo de programas? Laura en América, La Corte del Pueblo, La Doctora Polo, y así dice Galletas de Animalito. Saludos desde Ciudad Obregón, mi tierra, nos saluda Rebeca Ruiz. Yo sí he visto algunos programas de Rocío, pero lo que para nada me gusta es que siempre anda cambiando nombres, tanto a los panelistas como a sus mismos integrantes. Bueno, eso cualquiera, Rocío. Rebeca, eso cualquiera nos puede pasar, ya sabes que... Rocío a tu lado ya le ganó al extremo el miércoles pasado, dice Gabriel Antonio. Ok, que me vi muy tío, dice Víctor Ortiz. Pues ya soy tío. ¿Cuál es la bronca? Ok, de igual forma ya perdió el piso. ¿Quién? Psicóloga. Luis Miguel lo que realmente es un pedante, dice María Brown. Hay un mundo de diferencia entre Luis Miguel y Maluma. El primero sí canta, el otro intenta cantar. Ok. Bueno. Luis Miguel es y será único, nos dice Galletas de Animalito. ¿Has escuchado el término brecha generacional? Pues tarde o temprano termina por separar parejas. Rosalba nos dice, yo supongo que es por lo de Maluma y lo de Belinda y Cristian Nodal, ¿no? Que le lleva 10 años, que en realidad no son tantos, pero bueno. Maluma aúlla muy bien, dice Galletas de Animalito. Bueno, ¿y qué tal si nos dan like en este momento? Llevamos 268 y queremos muchos más. Dedito arriba, porfa. Faranduleros, ¿habrá segunda hora hoy? Claro que sí. Shooting Star Cute. Habrá segunda hora terminando esta. Hablamos del tema que a todos nos apasiona, que son las telenovelas. Y tenemos unas notas bien padres de Carlos Ponce, de las parejas reales de Vencer el Pasado, de la serie de Malverde, que ya se va a estrenar la próxima semana, telenovelas de los 90, en fin, no se lo pierdan. Voy llegando, mis amores, dice Diana Mayela. Bienvenida, mi Diana, saludos, que te diviertas tu hora. Y bueno, como lo dijimos, tenemos una llamada sorpresa con alguien que ustedes ubican perfectamente, ya sea a través de la conducción o a través de la actuación. Diego de Erice, me da mucho gusto recibirte, ¿cómo estás? Mi querido Héctor Zúñiga, muy bien. ¿Y tú, mi hermano, cómo estás viendo esta primera semana de Inseparables? Cuéntamelo todo. Platícame, sí, vi que estrenaron esta segunda temporada de este reality show. Cuéntame primero, de qué va esta segunda temporada, qué novedades tenemos y cuéntamelo todo. Pues mira, estoy muy contento porque estrenamos con un gran rating, con unos muy buenos números. Es una segunda temporada mucho más elaborada que la primera, con parejas mucho más famosas, más conocidas, por lo tanto también en sus personalidades mucho más contrastantes, lo cual genera aparte de las pruebas que ya son increíbles, generan una telenovela dentro de la casa, porque recordemos que la mitad del reality show es convivencia, sí, y la otra mitad son los retos y las pruebas de hombres, de mujeres, pruebas de pareja, a las que los sometemos y sí los llevamos al límite. Entonces, esta segunda temporada trae estos elementos renovados, digamos, como mucho más fuertes, más explosivos, y aparte dinámicas que cambian de la primera temporada, como por ejemplo recompensas y castigos a los mejores o peores desempeños durante los ciclos, apuestas mucho más fuertes y por supuesto aquel premio de 3 millones de pesos que se puede llevar una pareja al final de esta temporada. Ok, entonces hay varias novedades. Cuéntame qué tan intensas se pusieron ahora las parejas, porque evidentemente yo creo que es parte de estar en un reality show, las emociones se ponen al 1000%. Yo creo que sí, porque aparte las personalidades son tan diferentes que imagínate tener que convivir en el encierro, que ya todos experimentamos en la pandemia. Ya sabemos qué es estar metido en una casa, probablemente con gente con la que dices, híjole, un ratito te lo paso, pero 24/7 ya se torna un poco más complejo. Entonces, súmale a esto, obviamente, el estrés de las pruebas, la exigencia de la misma pareja. Entonces, las personalidades como, por ejemplo, el Potro
que es alguien que pues habla de frente y te lo dice y no se anda por las ramas, gente como Carlos Trejo, que también tiene una forma de ser bastante peculiar, y pues otros personajes y otras parejas que le ponen la sal y la pimienta en esta temporada, como Yuren y Mariacel, que ya se conocían y son amigos, pero ahora vienen con sus parejas a participar en esta temporada. Está, por ejemplo, Jimena Longoria, junto con Wally, Brenda Zambrano y Guti, Juliana Peniche y el Parejita. En fin, son 13 parejas, ahora 12, porque la primera expulsada fue este día de ayer. Pues nos van a llenar de emociones. Está padrísimo, y como tú lo dices, pues es complejo el 24/7. Dicen por ahí que en la pandemia hubo muchos divorcios, imagínate nada más. Ahora estar frente a las cámaras, estar jugando, las personalidades, todo se va a poner muy, muy interesante. En tu caso, a lo mejor es una pregunta que te han hecho mucho, pero que me gustaría saberla. ¿Qué disfrutas más, conducir o actuar? Son totalmente diferentes, sí me han hecho esta pregunta muchas veces, sí. y mi respuesta siempre es la misma. Agradezco yo que ahora pueda yo tener un lugar en la línea de la conducción, que me hayan recibido el público tan con los brazos abiertos como para ser acreedor a una nominación de entrada, que yo creo que este año, pues bueno, con esa confianza que depositaron en mí, pues estoy entregando todavía el 130% de mi trabajo para esta segunda temporada, pero al momento de compararlas, pues en la actuación le prestas tu voz, le prestas tu cuerpo a un personaje de la ficción, y en la conducción me presento tal cual soy. Entonces, jugar a ser alguien más me parece maravilloso, pero también que la gente me conozca como soy en mi vida es muy lindo. Entonces, ambas me están llenando de satisfacción porque las puedo hacer al mismo tiempo. Tengo una temporada de teatro, tengo este programa al aire, estoy ensayando otro proyecto, empiezo a conducir otra cosa que sea en estilo de F News, así que vamos a la par con ambos lados de la moneda. Eso está padrísimo. De hecho, te estamos viendo la repetición de Qué pobres tan ricos. Se está repitiendo por el canal de cable de telenovelas. Claro, de telenovelas. Ajá, exacto. Ahí está ese personaje que yo siento que fue un parteaguas para ti en muchos sentidos y que la gente adora a ese personaje. Pues sí fue un parteaguas, pero más que un parteaguas fue una llave de oro, porque fue mi primer telenovela, mi primer proyecto con el cual entro con el pie derecho y me da la oportunidad de poder tocar muchos corazones, conocer a mucha gente, empezar a trabajar en distintas producciones. Y Qué pobres tan ricos, y el personaje específicamente de Leonardo Ruiz Palacios, que era mi rey adorable, yo creo que sí siempre van a estar en mi corazón, porque pues al final del día ha sido una de estas bendiciones, ¿no?, en mi carrera. Y yo considero que del lado de la conducción, Inseparables sería justamente el proyecto equiparable a esta llave de oro, porque comienzo con la primera temporada siendo lo primero que hago en conducción, y bueno, pues los resultados no pudieron ser mejores. Exacto, les ha ido increíble y sí, es un gran éxito en tu carrera, anotadísimo ahí. Y bueno, para la gente que nos está viendo en este momento completamente en vivo, decirle hora, día, dónde se transmite, todo el comercial. Bueno, pues el comercial completito, porque no quiero que nadie se pierda de verdad esta segunda temporada, es que de lunes a jueves van a poder disfrutar capítulos de 2 horas completas de drama, de acción, de intriga, de estrategia, pero sobre todo de muchísimo amor en esta segunda temporada. ¿Y por dónde? Por Canal 5. Así que ya saben, de lunes a jueves por Canal 5 a las 8 de la noche tenemos una cita para demostrar que apostarle al amor es una gran inversión, mi querido. Te mando un fuerte abrazo, Diego, gracias y que vengan más éxitos. Te agradezco muchísimo, ya tendremos posibilidad de estar en una cabina físicamente, espero muy pronto. Abrazo fuerte, gracias. Cuídate mucho, igual. Ahí está Diego de Erice, quien ustedes conocen como actor y como conductor de este reality show, ¿no?, que está en este momento en segunda temporada a producir. El Diego de Erice, mi rey de Qué pobres tan ricos, ¿no? Exacto. Que termina enamorado de
de José Eduardo José Eduardo Derbez. Derbez, correcto. Lo cual hace casi morirse al futuro Peniche, ¿no? Sí, que era sí, machista sí. en la novela. Ahorita lo pueden ver en homófobo, la más bien. repetición y pueden verlo también en Inseparables, que está ya al aire. Ahí está, llamada sorpresa para ustedes. Y bueno, vámonos con Flor Rubio, quien Flor Rubio causó muchísima controversia. Ya ves que está con esto de quiero cantar, ¿no? Pero no puedo, le echo todas las ganas. Y muy al estilo Yolette, ¿no? Igual de desafinada que Yolette. Ajá. Igual pues muy, muy guapa, muy mona. Pero la diferencia es que Flor sí puede conducir, ¿no? Al menos, exactamente, al menos ella tiene un talento. Tiene muchos, pero... No como Yoletita. No, Yoletita. Bueno, Flor Rubio estuvo en el programa, estuvo cantando y ándale tú que de repente, aunque ustedes no lo crean, enseñó la parte de arriba de su cuerpo. Ujú. Ya se imaginaron ustedes, no podemos decir nombre de La las pechuga, digamos. Ándale eso, porque nos tenemos que autocensurar porque si no nos desmonetizan. Y entonces, enseña ahí todo. Luego hizo un en vivo en su canal de YouTube y explicó y dijo que no sé qué. Pero fíjate que las malas lenguas y los malpensados en los que me incluyo, Ujú. pensamos que pudo no haber sido un accidente. Que fue actuado. Pues que Como lo los casos de... que quiso provocar eso para llamar la atención. Mira, a veces los famosos no hayan cómo proceder, ¿eh? Pues lo bueno es que ya van a calificar la voz, nada más. Uy, no, pues bueno. Entonces van a salir, se van a quedar dos. Se va a quedar Bricia y la Curvy, ¿no? Y ya, Sí. pues los demás no cantan. Y entonces, ¿tú no crees? Mira, yo pienso, porque aparte a mí me ha pasado, que cuando tú tienes un evento importante, donde vas a salir a cantar y todo, te miras 400,000 veces en el espejo. No hay manera que tú no subas, o sea, seguro de que, pues de que no va a pasar algo así. No, es que accidentes pasan, Alex. Ella se puso su vestido y qué tal si no estaba bien Es que dice cosido? ella que no estaba bien abrochado. Dice que no estaba bien abrochado. Pero ¿tú crees que no lo verificó antes de entrar? Pues yo creo que estaba concentrada en su canto, ¿no? ¡Ay, Jesús! Por ¿Cómo favor. se dice cuando estás haciendo, calentando la voz? No seas inocente. No seas inocente. Ella no puede calentar la voz porque ni sabe calentar la voz porque no es cantante. Pues es que para que le saliera bonita, calienta y calienta, ¿no? Yo pienso que lo Lo único, cantó la de Eddie de Angélica lo único que María. se preocupan esos son en verse guapos, en verse bien. Entonces yo no creo que no haya verificado que ese vestido estuviera bien abrochado. Entonces, ¿tú crees que nos enseñó además para provocar que estuviéramos hablando de ella? Exactamente, provocar esto, ser parte La de la plática. conversación, ser parte del chisme, ser parte del recorte de todos, ¿no? Yo pienso que no, esto no sé, a mí no me... Como Justin y la Toya en el Super Bowl, dice Isabel Jarero, ¿no? Allá sí, fue, no se lo esperaba, no, y aparte no era la Toya, era Janet Jackson, Isabel, la hermana Sí. del rey del pop. ¿Te acuerdas que le quitó el Justin? Claro. Y ella como que se sorprendió y a raíz de eso, la transmisión cuando Va un poco diferida. desfasada 5 segundos, ¿no? Para que Es puedan una ellos nueva ley cortar. de la televisión para que de volada si pasa algo así, pues Exacto. cortarle, ¿no? Y mira, por cierto, aquí nos están diciendo del tema anterior de lo de Rocío, me están diciendo en privado, los casos son falsos. Dicen, los panelistas se les contrata y con previo tiempo se les entrena, se les instruye, se les dice todo lo que tienen que decir y hacer. Obvio, es con mucho tiempo de anticipación a la presentación, pero de que son falsos, son falsos. Se le rompió el zipper, dice Carlos Emanuel. Janet Jackson, sí, era Janet Jackson. Pues a mí esto me suena como, pues muy Como intencional. arreglado, dices Sí, tú. muy intencional. O sea, que sí un día la rebelión, pero un Pero día ¿qué se Flor le vio? enseña Porque más. yo lo traté de ver, yo lo vi en YouTube y yo no vi nada, o estaba editado en YouTube. Pues yo creo que estaba editado, porque según los enterados, pues se vio. Se vio todo. Se vio. ¿Te acuerdas cuando la Tesorito también enseñó todo en un Siempre en Domingo? Sí, cómo no. Ay, mi tesoro. Y entonces, mira, yo aquí digo, esto está planeado, cada día hay planeado un escándalo para que ese programa sea mediático y todo está arreglado. Ok. De quiero cantar. Y ahora le dijeron a Flor, enseña un poco. David Cruz nos manda un super chat, 50 pesos mexicanos, dice:
¿Puedes explicarnos un poco más de la desmonetización? No es la primera vez que mencionan no poder decir palabras que no son ofensivas, es mi duda. Sí, es que desde hace tiempo, o sea, cuando inició YouTube era muy diferente. Podíamos hablar de muchos términos y prácticamente de lo que quisiéramos. Sí. Con el paso del tiempo las reglas han ido cambiando y actualmente las reglas son muy estrictas. Entonces no se puede hablar de todo aquello que sea considerado perturbador, difícil, altisonante, ¿no? Uh-huh. Todo eso. Y entonces por eso es que cuidamos muchísimo el lenguaje, que siempre lo hemos cuidado, pero en realidad ahora somos mucho más estrictos, pues porque imagínate. Pero aparte pues, somos un canal familiar, entonces desde no ahí... No le caso mencionar, desde la ahí, gente sabe de lo que estamos hablando. Exacto. Si decimos, es la parte de arriba de la mujer, punto, ya se sabe. Y se acabó. Y ya se entendió. No se le vio nada, no sean tan mala leche, dice Enriqueta Romero. Ay, Enriqueta, hombre, relájate. Ve a ver el video de ella en YouTube. Uh-huh. Y ella no, en YouTube no se ve nada. Yo tampoco lo vi. El de ella, donde ella lo explica. El de Flor. Exactamente. Escúchala a ella y luego vienes Es acá. que lo subieron en el canal de Venga la Alegría, pero ya editado, ¿no? Ese es el que yo vi. Eso, pero no van a subirlo en tal vivo cual. sí se vio, ¿no? Les tumban el canal. Claro. Pues Les tumban el canal en ese momento, pum, se va para abajo. Así que si no se le vio nada es porque ya lo editaron en Venga la Alegría, ¿no? Y ve a ver el en vivo donde ella explica todo lo que le pasó, todo lo que enseñó. ¿Va? Y luego ya hablamos. Y luego hablamos, siempre piensas mal, dice Carlos Emanuel. Pues piensa mal y hace. Soy súper mal pensado, soy una persona asquerosa. Eres una basura. Vamos con Luis de Alba. Ay, no, ese no es Luis de Alba. Este es Luis de Alba. Luis de Alba, fíjate que están pidiendo dinero. Que está malito, ¿no? Está malito. Se cayó, ¿no? Hace tiempo. Y pues están pidiendo ayuda tanto su familia como los famosos que son amigos de él. Sí. Están retuiteando la publicación y es que están pidiendo alrededor de 400,000 pesos a lo que se elevó la cuenta del médico debido a una aparatosa caída desde septiembre. Una aparatosa caída lo hizo que se operara en septiembre de este año, ¿no? Estamos hablando de que lo acaban de operar. Y pues a nombre de la familia solicitamos el apoyo, cariño y colaboración de amigos, familia y seguidores, ya que debido a los duros momentos actuales y una difícil situación económica por la falta de trabajo de índole artístico durante la pandemia, es imposible correr con el gasto fuerte de la cirugía y una prótesis nueva de costo elevado. Y es que los gastos ascenderán a más de 400,000 pesos y sin haber trabajado la mayor parte del año. ¿Ok? Es parte de lo que se dice, está en redes sociales, gente como Ana Patricia Rojo lo ha retuiteado. Ahora, fíjate que a mí evidentemente creo en lo que ellos están pidiendo, por supuesto que creo en ellos, pero lo que me impacta muchísimo es que una persona tan exitosa, tan exitosa en cine, ¿no? Uno de los actores que más ganó en el cine mexicano. Fíjate, este actor ganó más que los actores que hacen hoy cine. Evidentemente, en aquel momento era mejor pagado, porque además era una estrella junto con Alfonso Sayas, pero era una estrella en la televisión, pero era una estrella en las obras de teatro por todo el país, ¿no? Sí, y que ha seguido trabajando, claro, que ha seguido generando, no está retirado. Entonces yo no me explico dónde está su dinero. Pues se lo gastó. ¿Qué pasó? El dinero se va, Alex. El dinero, si no lo cuidas, exacto, no lo cuidó. O si te lo gastas o lo derrochas. Ajá, y se fue. Lo cual es increíble que una figura tan, pues de tantos años y de tanto éxito, pues esté pasando por esta penosa situación, ¿no? Porque no estamos hablando de 20 millones de pesos, estamos hablando de 400,000 pesos que para un famoso de este nivel es lo que gana en un show, ¿no? Es increíble. Es lo que gana en una presentación. Ajá, en una gira de teatro. Sí. Sí. Pero bueno, pues tenía mucho tiempo. Pues es que quién sabe. También uno piensa que ganan millones y a lo mejor no tanto, ¿no? Es que es como se vendan. ¿Cómo se vendan? Como se vendan cada uno le pagan diferente. Mira, justamente el domingo estuvo Omar Chaparro con Jordi Rosado, ¿no? Sí. Y entonces hablaba Omar justamente de esta crisis económica, pero que en específico él se la buscó. O sea, aquí lo que voy es que hay que encontrar respuestas.
En el caso de Omar Chaparro, tuvo que vender su casa, tuvo un súper problema económico, pero a ver, Omar Chaparro en algún momento de su carrera renunció a todos sus ingresos por irse a perseguir el sueño hollywoodense. Ujú. Él renunció a la exclusividad en Televisa, que era muy generosa. Renunció al programa Sabadazo. Renunció a hacer shows cómicos. Renunció a hacer radio. A todo eso renunció. Renunció a su religión, renunció a su hombría. Al 100% de los ingresos. Ajá. 100% de ingresos. Por el sueño americano. Por el sueño americano. Pero además va y con sus ahorros, o sea, se establece, se cuadriplicaron sus gastos, sus salidas de dinero por las escuelas, por todo. Pero aparte, en Estados Unidos todo es carísimo. Todo es muy caro. Se compró una mansión que todavía no podía pagar porque no estaba generando ese dinero para pagarla. Entonces tuvo que venderla el año pasado. Y él decía, pues, que en algún momento, o sea, ya no hallaba la salida. Sí, Ya que no se deprimió sabía. mucho, ¿no? Y que pensó en cosas terribles. Ajá. Entonces imagínate nada más. Y luego ahí menciona, ¿no? De que, o sea, no terminar en la calle como pudo haber terminado otra figura como Tintán. Que también terminó en la calle, ¿no? Bueno, no en la calle literal, pero terminó en muy mala situación económica, ¿no? Sí, o sea, a diferencia de Cantinflas, que supo canalizar No, el hombre, dinero. Cantinflas cuatriplicó y multiplicó todo lo Su que ganaba y fortuna. terminó multimillonario, ¿no? Con Exacto. ranchos y Dejó a la negocios. familia, bueno. Por eso el pleito por la herencia estuvo Claro. de los más fuertes que ha habido de los famosos. Pero Tintán no. Tintán No, terminó Tintán no. yendo a programas de televisión a tener pequeñas participaciones ahí, a que le pagaran muy poquito en algunas películas, ya no siendo protagonista. Y también adiós fortuna, ¿no? Tampoco se administró. Ahorita estamos viendo a Mauricio Garcés en Gutierritos. Ajá. Y Mauricio Garcés, por ser ludópata, termina también en la miseria. Enfermo y Le sin gustaba el póker. dinero. Ajá. Era adicto al juego. A las apuestas. Y eso lo llevó a perderse completamente su fortuna también. Porque también era protagonista, porque también ganó muy bien, porque, ¿no? A diferencia de gente como Verónica Castro, que ahorita ella misma lo ha dicho, ella si quiere regresa y si no, ya no regresa, porque económicamente se supo administrar, ¿no? La misma Lupita D'Alessio, con muchísimos vicios y lo que quieras, se supo administrar. Es lo que nos y están vive muy diciendo bien. de Luis de Alba, que él mismo confesó que ha tenido vicios y problemas con la bebida y que por eso, pues, se le fue la lana, ¿no? Se le fue. Y por Se le ejemplo, fue el caso y de se le- Lupita, ¿Cómo volverá? también tuvo todos los excesos del mundo que me puedas Pero decir. Lupita sigue ganando como intérprete y sigue cantando y sigue presentándose y todo. Ujú. Entonces se recuperó lo mismo que la Trevi, ¿no? Se Sí. quedó en la ruina, se quedó sin nada, pero cuando salió de la cárcel pues se dedicó a cantar otra vez y pues ahora Yo creo bueno, que hizo hasta- 10 veces más que de lo que antes. tenía. Ujú. Hay que hacer sacrificios por nuestros sueños, dice psicóloga Itzayana, perdón. Oye, que por cierto, ahorita estaba leyendo al maestro Gudini en Twitter, ya es que está Gutierritos, ¿no? Ajá. Entonces él tiene la misma teoría que yo. Bueno, resulta que hasta es una leyenda urbana, ¿no? De que Gutierritos estaba enamorado de Mauricio Garcés, o sea, del No. personaje de Jorge. Y que Rosa, su esposa, también estaba enamorada de Jorge. Y que Jorge estaba enamorado de Gutierritos. ¿Qué? Sí, que por eso le caía mal Rosa, que es Rosa... ¿Cómo se llama? María Teresa Rivas. Y yo ya lo había notado porque se ven y como que ahí hay algo raro entre ellos. No me digas eso. Como que sí, la televisión... Viva la diversidad. Pero desde los años 50 se empezó fuerte la televisión, ¿eh? Wow. Pero a ver, luego el maestro Gudini también dice cada barbaridad. No dijo un día que Cardalina Krill era hombre. No, pero dice que es leyenda urbana, ¿eh? O sea, que sí era comentario Ajá. común de la gente en aquellos tiempos. Ahora sí, es una amistad demasiado entrañable también, ¿no? O Sí. sea, la amistad de Gutierritos con el amigo, ¿no? Con Mauricio Garcés. Pero pues quién sabe, te digo que luego también el maestro Gudini se avienta unas puntadas. Pues sí. A lo mejor nos está engañando, producer. Ok, Luis de Alba es el hijo de Gutierritos, preguntas Astrid Soriano. Luis de Alba. Nos están poniendo demasiados bots, deja voy y los quito porque... Ay Dios. Ay Dios. Oigan, vamos ahora con Odalis. Odalis Ramírez. ¿La ubicas?
Ah, ¿cómo no? Pues es la que sale con Paola Rojas. Ajá, también en Cuéntamelo, ¿no? En Cuéntamelo En ya. Cuéntamelo ya, en Cuéntamelo En ya. Cuéntamelo ya. Pero resulta que dio unas declaraciones respecto en sus redes sociales, le hicieron algunas preguntas sobre si gana muy bien buen dinero o cuánto gana y no sé qué. Es que es como una de las dudas razonables que luego ocupan a los fans, ¿no? Sí. Querer saber. Y entonces dice, la verdad, dice, varía. A veces nos pagan por nómina y cuando son por proyectos de cierta duración, te la pagan solo por proyecto. Es decir, por ejemplo, si está fija con Paola Rojas, pues es obvio que es por nómina, ¿no? Ujú, sí, claro. Porque está siempre. Pero si hace un reality show, pues bueno, le van a pagar por el proyecto, ¿no? Tiene Sí. un poco de lógica lo que dice. Y dijo que lo que sí puede decir es que no ganan la millonada lo que la gente cree. Lo que la gente cree. Ajá. Bueno, pues que agradezca que tiene trabajo en estos tiempos, se agradece, ¿no? En estos tiempos de pandemia, quedarte o no tener Ahora, debe ser terrible, así que bueno. mira, yo lo que sí sé, pues es que sí son cantidades generosas considerando el tiempo que inviertes en trabajar. Ujú. O sea, un conductor por ir 1 hora, 2 horas, ¿no? Es que ella sale como en tipo cápsulas, no son cápsulas, pero son Ajá. intervenciones pequeñas con Paola. No le van a pagar lo que le pagan a Paola, Pues no. porque Pues ella es jamás. colaboradora. Exacto. Pero además, ¿en comparación con qué? O sea, si a lo mejor yo te digo la cantidad que le pagan a una persona que trabaja en una cafetería, se le va a hacer muchísimo dinero por 2 horas de trabajo. En cambio, esas personas trabajan 8 o 12 horas, ¿no? Y ganan menos. Lo que pasa es que, bueno, hay que entender que ellos dan la cara y es lo que hace que el programa se venda caro, ¿no? Exacto. Entonces deberían de tener una retribución pues acorde, ¿no? Ujú. No sé si le están pagando acorde, pero bueno. Pero es que ganan bien, ganan bien. Ganan bien, ¿no? Sí, luego También se quejan, sí. a los famosos les encanta llorarse. Ah, cómo les gusta hacerse el llorón. No, pues ella quisiera ganar más que Paola Rojas, ¿no? Pues sí, yo creo que quisiera ganar más que a Oprah. Más que Denise Merkel. Ajá. Ahora, ¿te acuerdas, por ejemplo, cuando fue el burro? También. A quejarse también con Adela Micha. ¿Te acuerdas que decía, no, es que soy de los que no les pagan tanto, que no sé qué? Y Adela le decía, ay, no te llores, burro, no te llores, ¿no? Y le decían, no, pues es que sí. Y entonces le dijo, a ver, pues ¿cuánto? 4,000 pesos el día, 4,000. Entonces ya lo sumas y al mes son 80,000 pesos. Y se estaba muriendo porque no ganaba los millones. Ajá, entonces dices tú, a ver, asno. O sea, no me llores aquí. No me llores porque 80,000 pesos. Pues, ubícate en qué país estás, ¿no? Exacto. Un sueldo de 80,000 pesos en un país donde el mínimo es o el máximo. Son que 6,000, 7,000 pesos a la semana o al. la 80,000 al quincena. mes es muy buen sueldo. No, pues es que es un muy sueldo de lujo. Es muy generoso el sueldo. Entonces, es ahí cuando no lo entiendes. O sea, igual, ok, a lo mejor él se está comparando con Legarreta O con el negro, ¿no? o con el negro, que son consentidos en Televisa, Sí. ¿no? Y que ganan seguramente Que son los titulares. 5, 6, 7 veces más. Que son los titulares que están todo el programa y él no. Ajá. Bueno, estaban. Pues sí, pero pues... Y además yo creo que él dijo, no, pues yo debo ganar más porque aparte soy amigo del patrón, ¿no? Del tigritititito. Pues sí. Dice Miguel Ángel Mata, esta señora está muy estridente y sus bromas son de mal gusto. ¿Cuál de todas? Pues de que estamos hablando de ¿Cuál señora? ¿Odalis? Odalis. Ah. Dice María Verduzco, y a mí cuando me saludas, producer. Claro que sí, Mari. Un abrazo grande, Alexito, producer, y Tomasito desde Arizona. Aquí Muchas gracias. a 7 horas en carro. Sí. Tengo ganas, pero pues no se puede. Está Ahorita cerrado. no nos han abierto la No frontera. nos abren la frontera. Taco no Bell, Taco Bell. Ah, ¿cuál Taco Bell? No, Mis ahorros. Ay. ¿Qué más, producer? Fastidia la Paola se robó un programa de radio de un famoso muerto, dice Princesa. No manchen. No, este comentario no lo puedo con... ¿Quién es? Princesita Susi. Princesita, no manches. O sea, se murió el señor Alfredo Palacios
y tenían que poner a alguien que supliera. Pero no tiene No nada que se ver lo robó. las galletas con los tamales. Es un programa totalmente diferente. Pero aparte no se lo robó. Pues no, se lo pusieron. Le hablaron porque le dijeron, mira, aquí hay un programa que se acabó. Porque Ajá. se fue la estrella. No lo mató para quedarse con el Sí, no, ya hay. Son cosas muy fuertes que dicen, pero que ahí sí no. No, calmados. Oiga, ya dice, nos mira, vamos. dice Galletas de Animalito. Alex, hoy trago Taco Bell a tu santo nombre. Hazlo, Disfrútalo. me mandas foto Tú que puedas. y yo lloraré todo el día. No Lloraré. manches. Mi alma sufrirá. Luisito Landero, saludos hasta Jalisco. Nos saluda hasta Tomasito. Oye, vámonos a la segunda transmisión. Está en los comentarios, está fijado, está en la descripción del video el link. No hay manera de que me digan, ¿cómo llego al canal de telenovelas? Aquí está ahí mismo en la descripción y en los comentarios. Ahí está el link. Nos vemos en un par de minutos. Regresamos. Mucho chisme. Vamos a hacer el mundo arder. Esto